Bienvenida. Se trata de la doctora en contabilidad Yeri Ramón Ruffner, candidata al rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la lista Siempre San Marcos. Muy buenos días, bienvenido al informativo. Sí, buenos días, mucho gusto de compartir con ustedes. Qué gusto de saludarle y de poder compartir esta entrevista, creo que es muy importante. Como ustedes ya le han dicho, soy candidata por el movimiento de Siempre San Marcos al rectorado de nuestra alma mater. Muy buenos días, doctora Ramón. Cuéntenos cuáles considera que han sido las propuestas que le han colocado en esta instancia, es decir, en la segunda vuelta. Sí, creo que el hecho que me haya llevado este proceso electoral a quedar en un primer lugar con una votación muy elevada, con un 36.38%, es una de las partes primordiales, la salud, que ha venido muy abandonada en este tiempo en nuestra universidad, ya que muchos docentes, trabajadores y alumnos han ido falleciendo. Es la crisis de la pandemia. Y bueno, la propuesta de la implementación de una planta de oxígeno y también la repotenciación de la clínica universitaria. Y hay algo muy importante que la comunidad sanmarquina también pide a gritos, es la parte de la ayuda social. San Marcos es la universidad referente, la universidad de todos los pueblos, donde vienen alumnos de todos los lugares muy distantes. Y ellos no tienen una atención adecuada en la vivienda, en el comedor, y también la restauración de los derechos de los docentes, de los trabajadores. Y la parte académica, ¿por qué no decir? Nosotros estamos proponiendo una educación de calidad, internacionalizar la universidad, pero acreditándola de forma nacional y en forma internacional, por ejemplo, a través de CINEACE, y de las acreditadoras internacionales. Por ejemplo, mi facultad está acreditada por SUNEDU y también por ABCFP. Y así cada una de las escuelas debe acreditarse. Y queremos repotenciar la movilidad de los estudiantes para que ellos puedan ver y comparar el Perú en realidad con la realidad de otros países, al igual que la pasantía de los docentes también. Queremos dar a los chicos los idiomas, que es muy importante, el idioma inglés, incorporar en la malla curricular como un elemento muy importante, porque el día un alumno sin idioma no puede salir a competir en el mercado. Y además la conectividad, que es un factor muy importante. San Marcos ha tenido una crisis al inicio de esta pandemia, a partir del 16 de marzo del año 2020, en que no se podía dictar las clases por falta de conectividad. Y tal es así que nosotros empezamos en junio las clases. Y muchos de los chicos han disertado por falta de equipos, al igual que los docentes, ¿no? Recuerden que en San Marcos un docente auxiliar está con 2.200 soles. Y entonces, ¿cómo podía comprarse un equipo para poder dictar sus clases cuando en la casa siempre se tiene a la familia también? Y ha habido limitantes. Entonces ahí hay un punto que yo estoy considerando: comprar una computadora para cada alumno que tenga problemas socioeconómicos, y de igual manera a los docentes, para que ellos puedan tener una educación adecuada y puedan recibir en el momento oportuno. No se queda fuera de él, ¿sí? Doctora Ramón, sí, le escucho. ¿Cómo es posible que un catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos gane mensualmente alrededor de 2.000 soles, mucho menos que una secretaria, y no lo hago de manera despectiva, que lo que puede ganar una secretaria en una empresa pública, en una empresa petrolera pública? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué descuido ha habido de las anteriores administraciones? Claro, lo que ocurre es que nosotros debemos pedir la homologación, y la ley habla de la homologación, que tenemos que estar homologados igual que los jueces, que los magistrados, pero esta homologación no se ha dado. Pero eso no es lo más crítico. Lo más crítico es que un profesor cesa y se va después de 38 o 40 años, y se va con una liquidación de
4.800 soles por todos los años servidos, que ha servido a la universidad, porque su remuneración básica es 50 soles, ¿no? Y entonces es todo un problema social, y también estoy solicitando ahí la modificación de la ley universitaria, porque es muy triste lo que vive San Marcos. Las remuneraciones son muy bajas. Un profesor principal está con 7.000 soles y a tiempo completo, ¿no? Quiere decir que yo tengo que cumplir parte académica, parte administrativa también y parte de investigación, porque la universidad está hecha para la investigación. Y entonces, ¿cómo me dicen que debo investigar cuando el sueldo no me permite hacer investigación porque tengo que cubrir mi canasta básica elemental, ¿no? Entonces, esto es lo que nos motiva. A mí me ha motivado, por ejemplo, a participar en el rectorado por la crisis que se ha venido viviendo en la universidad, de espalda a lo que vive la realidad de la comunidad universitaria, y también la forma como se ha estado manejando la parte de investigación, dejar sin efecto los proyectos sin participación de los docentes. Muchos de ellos ya no pueden hacer investigación. Entonces, y para la meritocracia nos exigen que tengamos investigación. Un profesor sin investigación no puede promocionarse, no puede ratificarse, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, en realidad hemos vivido una situación muy, muy lamentable en San Marcos, y sí, yo voy apostando al cambio, y como nunca antes en la historia de San Marcos, quiero contarles, yo he tenido un voto arrasador en estudiantes. Como me decía un rector, nunca en la historia de San Marcos un rector ha llegado a tener más de 3.000 votos. Yo he tenido 8.462 votos de estudiante, y ese es el grito de los chicos que quieren atención, que quieren que le escuchen, que quieren que se les resuelva el problema de la educación. Porque doctora la ley... Sí. Sí, respecto al tema de innovación que acaba de abordar, las otras listas que quedaron fuera de la segunda vuelta tenían, por citar algunas propuestas, crear un centro de investigación y desarrollo de vacunas y fármacos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Adoptarían también ese tipo de iniciativas? Claro, es que San Marcos puede hacer eso y mucho más. Mire, tenemos la escuela de farmacia, o sea, tenemos electromédica, biomédica, o sea, nosotros somos una universidad que tenemos todas las especialidades, y esa es una preocupación que yo he tenido, porque si San Marcos tiene todas las especialidades, ¿por qué no se potenció, por ejemplo, para implementar la planta de oxígeno? A mí me hubiera gustado que la ex autoridad compre todos los equipos y se empiece a ensamblar las plantas de oxígeno, porque tenemos todas las especialidades en las ingenierías. Entonces, no se explotó esto, y ahora vemos pues la crisis que se está viviendo en la parte académica, en la parte de investigación. No hay laboratorios, en realidad también el presupuesto que han asignado es muy bajo, no cubre las expectativas de la parte académica, y tenemos que pedirle al gobierno que repotencie la educación. Un país sin educación es un país sin desarrollo, y así lo vemos nosotros. Por eso es que ocurre lo que estamos atravesando, la crisis que estamos atravesando en la parte política, en la parte social, en la parte económica, porque doctora, nuestros alumnos no tienen calidad académica. Sí, doctora sí, Ramón, la escucho. precisamente los alumnos nos escriben a las redes sociales y piden que San Marco cambie de banco. Dice que San Marco tiene un convenio con un banco chiquito, pequeño, que no tiene agencias, y que para ellos es muy complicado en ese banco cuando tienen que realizar un trámite, ¿no? Que tienen que hacer pagos que están establecidos. Y se preguntan por qué no tienen convenio con un banco grande como el Banco de la Nación, que tiene agencias en todo el Perú. ¿Por qué han escogido el banco que tiene menos agencias? Y se les complica a ellos para movilizarse, para encontrar una agencia. Si algo se puede hacer en su gestión, doctora Ramón. Claro, es que eso debería ser lo primero que tenemos que atender. ¿Por qué no el Banco de la Nación? Si el Banco de la Nación es Estado,
y tenemos que trabajar con el Banco de la Nación, ¿no? O un banco que tenga mayores cantidades de agencias a nivel nacional, porque recuerden que San Marcos está en el sitio más recóndito del país. Y también eso es lo que voy a buscar en esta etapa de mi gestión, porque yo estoy segura y convencida que voy a ser la primera mujer rectora en los 470 años, en el año del Bicentenario, y después de 208 rectores hombres que han pasado, yo voy a ser la primera rectora mujer y voy a apostar al cambio. Y voy a descentralizar también a San Marcos a nivel nacional, porque la educación tiene que llegar a los sitios más alejados para que todos estemos accediendo a una cultura de calidad y a una educación de calidad, ¿no? Y eso es un punto muy importante, que nadie entiende por qué solamente trabajo con el Banco Pichincha, que no lo tengo en todos los sitios, ¿no? Sí, respecto al cambio que menciona doctora Ramón, ¿qué le pareció el desempeño del rector Orestes Cachay, involucrado en la vacunación irregular del caso Vacunagate? Bueno, en realidad es una gestión muy cuestionada, ¿no? De la parte ética, del uso de la vacuna, que incluso yo he sido una de las docentes, de las decanas, que promovió la remoción, la vacancia del rector. Pero lamentablemente no se pudo hacer, he intentado 2 veces, y ahí es donde yo quiero rescatar la importancia de los chicos que en forma solidaria ellos han peleado por la vacancia hasta las últimas consecuencias. Y no, se había logrado ya los 2/3 para votarle, pero en plena asamblea universitaria él tenía un grupo que lo respaldó y desconocieron su firma. Luego llegamos a un 50+1 también para pedir otra vez la asamblea y la vacancia, y también lo desarmaron ese 50+1. Entonces ha habido una serie de cuestiones que se observa en su gestión por falta de transparencia de información, falta de atención a la colectividad sanmarquina, le quitaron todos los derechos que tenían los profesores, los trabajadores, y también, ¿por qué no decir, falta de atención a los alumnos, una burocracia absurda, cuando nosotros podemos, mi programa está en la implementación de un gobierno digital, porque tiene que hacerse así, la actualización de los instrumentos de gestión. Una institución pública sin instrumentos de gestión no puede desarrollarse, y eso no pasa no solo en San Marcos, pasa en todo el país. La burocracia se ha atomizado tanto que no deja desarrollar a las instituciones, y yo voy a repotenciar esto. Sí. ¿Cree usted que en los últimos años San Marcos ha perdido presencia en el debate político del país, siempre cuando se ha registrado crisis políticas, sociales, económicas? La voz de San Marcos siempre se escuchaba, ¿no? Pero ahora como que se ha apagado esa voz en el debate político, doctora. Sí, mire, a partir de la época de la dictadura, yo no sé qué ocurrió, porque incluso yo sufrí, me sacaron a mí en la época de la dictadura de la universidad, yo me reincorporé, pero San Marcos empezó a quedarse muda y se volvió de espaldas a la sociedad, cuando San Marcos siempre era la referente, la que salía a dar los lineamientos de desarrollo del país y a pronunciarse por cada acto que ocurría en perjuicio de la sociedad. Y esto es lo que nosotros hemos visto hasta incluso el año pasado, que hubieron tantos gobiernos, tantos presidentes. San Marcos se quedaba muda, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es que no podemos sacar un pronunciamiento, tomar una posición política? Pero no se puede hacer porque todo estaba centralizado en el rectorado. La autonomía de la universidad se ha perdido tanto que nada se puede hacer si el rector no autoriza una publicación. Las facultades pueden querer publicar, pero si el rector no me autoriza, no puedo. Entonces, yo voy a instaurar la autonomía universitaria, un gobierno democrático con los 3 estamentos, docentes, alumnos y trabajadores, y vamos a cambiar también lo que es repotenciar lo que es la infraestructura. A la Facultad de Medicina quiero ponerle en valor, ellas son los que están dando la cara ahora en la pandemia, y ponerle con toda la tecnología de punta, hacer un pabellón para el hospital del docente sanmarquino, creo que eso es muy importante,
y recuperar también los espacios que los docentes sanmarquinos han perdido en los hospitales, porque San Marcos, siendo una universidad pública, tenía todos los espacios adecuados en los hospitales, sus aulas para poder dictar su cátedra. Ahora ya no tiene nada porque las universidades privadas los han invadido, ¿no? Sí. Doctora Ramón, una de las propuestas en la campaña presidencial en curso es el ingreso libre de los jóvenes a las universidades, sin exámenes de admisión. ¿Le parece saludable para la educación universitaria de nuestro país? Yo creo que es saludable siempre y cuando el gobierno asigne el presupuesto adecuado, porque ¿cómo quieres hacer un ingreso libre cuando las universidades públicas se están asfixiando? Y recuerden que las universidades de Lima no tienen el canon, ¿no? Frente a otras universidades del país que reciben el canon, hay universidades, por ejemplo, que yo he podido ver que podrían estar a la altura de Harvard por la cantidad de dinero que reciben del canon, pero no se desarrolla una educación de calidad. Entonces, el gobierno, antes de que se dé el ingreso libre, tiene que repotenciar el presupuesto de cada universidad pública para así dar una educación de calidad. No se trata de masificar, sino dar educación de calidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante que se está buscando hoy día, incentivar la investigación también para que sea un desarrollo sostenible, sociedad, universidad y el Estado, ¿no? Y nosotros queremos impulsar, por ejemplo, la investigación con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con el propio Estado, para hacer un instrumento de aporte para la sociedad en su conjunto, a través de la civil. Muy bien, doctora. ¿No? Gracias, doctora Ramón, por esta entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias, y le pido a la comunidad sanmarquina que el día 11 de junio vote por Siempre San Marcos, por la primera mujer rectora de la cuatricentenaria en el año del bicentenario, y creo que es muy importante reconocer el rol también que cumple la mujer dentro de la sociedad, y que nosotros las mujeres no tenemos agotamiento, cansancio, y somos capaces de enfrentar los retos para poder resolver las crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenos días. Querida comunidad sanmarquina, un agradecimiento a cada uno de ustedes, docentes, alumnos y trabajadores, porque el día 24 de mayo ustedes han confiado en Jerry Ramón como representante del movimiento Siempre San Marcos. Y es importante entender la necesidad del cambio, refundar San Marcos y la esperanza que tienen los 3 estamentos en el movimiento de Siempre San Marcos. Por eso es que el 11 de junio no se olviden de votar por Siempre San Marcos. Un agradecimiento especial en el lugar donde se encuentren. Un abrazo a la distancia y muchas gracias.